Hemos, hemos orado dando gracias al Señor. Estamos ya iniciando entonces nuestra cuarta clase de cartas generales. Hoy nos corresponde la carta de Santiago. Recuerden las características de las cartas generales que no, normalmente, bueno, hay una diferencia con los nombres de las cartas, por ejemplo, paulinas, porque en las cartas paulinas usualmente llevan el nombre del destinatario y en las cartas generales llevan el nombre de quien las remite. Algunas, excepto el caso de Hebreos, que sí tiene el título de los destinatarios, o de los que parecen ser los destinatarios cristianos que han salido del judaísmo. Bueno, hoy vamos a estudiar la carta de Judas y siempre vale la pena hacernos las preguntas, ¿no? Que hemos estado conversando acerca de las tareas de la semana, que básicamente consiste en leer la carta. Esta es una carta pequeñita, muy, muy pequeñita, pero muy intensa en el Nuevo Testamento. Y entonces creo que sí, es importante que nosotros la hayamos leído. Y si no la leyó por, no sé, no se me ocurre a mí alguna situación de la semana, estuvo muy grave en la unidad de cuidados intensivos usted y ahí no le permitían leer, estuvo preso y de plano ahí en la cárcel no tampoco le permitían leer nada, o fue a un viaje aeroespacial fuera de la atmósfera terrestre y de plano allá se le olvidó llevar su Nuevo Testamento. Y no sé, se murió usted y justo acaba de resucitar para la clase y no, y no pudo llevar su Nuevo Testamento al más allá. Ese tipo de excusas son las que se me ocurren ahorita para pensar en alguien que no haya leído Judas durante la semana, porque es una carta muy pequeña. Bueno, eh, ¿cuántas veces? Siempre la pregunta, ¿verdad? Y ahí en el chat usted puede agregar si leyó o no leyó, cuántas veces la leyó, en qué vi la versión y cuál es su parte favorita de la carta. Judas contiene, para mí personalmente, contiene una de mis partes favoritas del Nuevo Testamento. Probablemente, déjeme pensar ahora, probablemente es que en primer lugar en el Nuevo Testamento, para mí están los pasajes de el cierre escatológico, el triunfo del Señor. Esa es mi parte favorita, cuando el reino de los cielos triunfa finalmente. Están las partes de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de ellas me conmueven mucho. Y claro, no estoy menospreciando nada en absoluto, solo estoy hablando de cosas que como que me gustan más, ¿no? Mis partes favoritas. Pero entre las partes favoritas del Nuevo Testamento está precisamente la doxología, se llama la doxología que hay en Judas. Las doxologías en el Nuevo Testamento son, bueno, la palabra doxología es una palabra que viene del griego, está compuesta por la palabra doxa, que significa gloria, se puede traducir como fama, una opinión. Es como una especie de, doxa es como de honor, ¿verdad? Sí, honor, buena fama, buen nombre, etcétera. Y logos, que es palabra, que es conocimiento, incluso podría llegar a ser discurso, una especie bueno, de conversación en algunos contextos. Entonces la palabra doxología, esa palabra doxología o doxologos, se puede traducir en el texto bíblico como una expresión de alabanza a Dios, alabanza a Dios exaltando la gracia, el amor de Dios, sus obras, sus manifestaciones y su poder. Eso ocurre en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Esas se llaman doxologías. Algunas son más largas, otras son un poco más pequeñas y por ahí hay algunas frases insertadas a lo largo del Nuevo Testamento que
uno las puede ubicar y llamar como frases doxológicas donde se menciona. Fíjense, el primer pasaje está en Efesios, la primera doxología, Efesios capítulo 3. Pablo está hablando aquí a los efesios de el misterio del evangelio, que es la participación de los gentiles en la gracia. Ya no hay diferencia entre los gentiles y el pueblo de Israel en cuanto a los pactos y el ingreso a la bendición de Dios. Y está hablando de esos temas. Y entonces está culminando ese argumento que lleva, que es un argumento muy, muy delicado, muy profundo, muy fino el argumento. Y entonces culmina él con esa doxología y dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan, estoy leyendo en Reina Valera contemporánea, excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Esa es una de las doxologías más evidentes de las cartas de Pablo. La otra está en Primera de Timoteo, otra de las doxologías, Primera de Timoteo capítulo 6, del verso 15 al 16. Pablo también está hablando de los misterios, está hablando de la vida cristiana, los desafíos en el ministerio para Timoteo. Y entonces llega a esta parte del argumento. Pablo lo interrumpe para dar una gloria a Dios. Se detiene y da una alabanza al Señor. Esas serían las doxologías. Y dice, voy a leer desde el 13, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es la doxología, la cual a su debido tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esa es otra de las doxologías paulinas. Pero esta increíble doxología de Judas es mi favorita. Es mi doxología favorita. Es el versículo 24 y el versículo 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la doxología de Judas. Con esa cierra la carta a Judas. Bueno, y por ahí en el Nuevo Testamento hay más doxologías, desde Hechos hasta Apocalipsis, Apocalipsis tiene una gran doxología que es la alabanza celestial del capítulo 4 y capítulo 5 principalmente. Pero a lo largo de la carta también hay pequeñas frases que se van incrustando dentro del relato apocalíptico como que funcionan como doxologías. Ok. Les decía, Judas es una carta breve, intensa, muy intensa, con muchos matices y cosas llamativas de la carta. Entonces, en un pequeño resumen podemos decir, el autor de la carta, aunque vamos a volver a ese tema un poco más adelante, es Judas, hermano de Jacobo, y este Jacobo es probablemente, no hay una solidez absoluta del argumento, pero es muy probable que sea el Jacobo el autor de la carta que hablamos en la semana anterior, y entonces eso hace que sea hermano de Jesús. Y de ahí Judas es hermano de Jesús, Judas, que no estamos hablando precisamente del Iscariote, menos del Iscariote o del Tadeo, sino de un Judas hermano de Jesús. Bueno, eso vamos a ver algunos argumentos ahí un poco más adelante. Los destinatarios no están definidos, por lo que vemos son cristianos que están pasando también algunas adversidades y algunos desafíos. Pero Judas los llama en la carta llamados, amados, guardados. Son algunas de las términos que utiliza Judas para referirse a sus destinatarios.
son cristianos con amplio conocimiento del Antiguo Testamento. El hecho de que Judas en su carta se refiera al Antiguo Testamento, incluso, como vamos a ver, se refiera a alguna literatura apócrifa para los judíos, hace pensar, ese detalle hace pensar que sea muy probable que sus destinatarios sean de origen judaico o la mayoría sea de origen judaico en una comunidad mixta, como lo hace Santiago, por el uso de referencias. Otros autores dicen que la presencia de las referencias del Antiguo Testamento no necesariamente implica esta situación, sino que más bien define el carácter judaico del autor. No tanto el carácter judaico de los destinatarios, sino el carácter judaico del autor, que eran los recursos que él tenía. Yo soy guatemalteco, soy latinoamericano, mi idioma materno es el español, pues la mayoría de recursos van a venir desde esa realidad. Vivo en Guatemala y entonces la realidad en Guatemala va a ser el recurso que tengo yo más a la mano. Y voy a escribir como guatemalteco. No necesariamente dirigiéndome a guatemaltecos, pero voy a dirigir ampliamente dominado por la cultura guatemalteca. Una cosa así, dicen algunos autores. Finalmente, no sabemos con certeza quiénes fueron los destinatarios de la carta. Las fechas probables oscilan entre el 69 y el 75, probablemente desde Jerusalén, aunque el autor no cita ninguna referencia geográfica en particular. Y en el uso que hacen los siguientes líderes de la iglesia, los padres de la iglesia en las décadas siguientes o en los siglos siguientes, no hay una referencia exacta de dónde pudo haber sido escrita la carta o a quiénes pudo haber sido escrita la carta de Judas. ¿Cuáles son algunos de los temas principales que vemos en la carta? Es una carta pequeña, como estoy insistiendo. Bueno, hay una exhortación inicialmente a la defensa de las doctrinas cristianas, aunque no se definen con exactitud cuáles doctrinas cristianas están en riesgo, pero sí se insiste en que se defiendan. Pedro anticipa la apostasía, vamos a ver en las cartas de las siguientes clases, pero Judas parece que escribe para que los hermanos enfrenten ya una apostasía que está presente en la iglesia. Pedro está diciendo, Pedro está insistiendo como que va a venir la apostasía. Aunque la segunda carta guarda muchos paralelos con esta carta de Judas, como vamos a observar en la última clase del curso cuando veamos segunda de Pedro. Pero Judas les dice a los hermanos que ya deben enfrentarse a esa apostasía. Vamos a volver a eso en un momento. Entre algunas peculiaridades que llaman la atención, hay un trío fatal en Judas. No se conocieron entre ellos, pero menciona esta tríada, yo me atrevería a decir esta tríada diabólica de personajes oscuros de los relatos del Antiguo Testamento. Está Caín, está Balaam y Coré. Es más probable que Balaam y Coré pudieran, porque son casi contemporáneos, pero con Caín no. Pero estos tres tipos representan la maldad, encarnan la maldad en diferentes momentos y los trae a la memoria Judas con algunas características particulares de la conducta de cada uno de ellos. Una de las cosas que llaman más la atención en la carta y que a mí se me hace también un tanto injusto porque la mayoría de estudiantes de Judas parecen ser atrapados por el hecho de que Judas usa una cita apócrifa y luego descuidan el resto de la carta, como que la cita apócrifa de Judas llamara más la atención. De hecho, en la opinión de algunos, la cita apócrifa deslegitimiza, invalida todo lo demás de Judas. De hecho, tuvo problemas canónicos por ese punto. Pero, pues sí, es una cita apócrifa y vamos a ver en qué categorías debemos manejarla y no centrar toda nuestra atención en el hecho de que hay una cita apócrifa presente en Judas, sino que hay una cita apócrifa, ¿verdad? Eso es todo.
Y luego poner atención a lo demás de la carta y pensar la cita apócrifa, ¿por qué la usa? Porque al final es un recurso literario que tiene Judas, como lo usó Pedro, como lo usó Pablo, como lo usaron algunas personas, incluso en algún momento hay unas palabras de Jesús que no tienen referente en el Antiguo Testamento y que bien podrían ser una especie de cita apócrifa en estos autores. Es decir, el Nuevo Testamento está lleno, tal vez no lleno, pero sí tiene varias citas apócrifas. No es Judas el único. Pero a mí se me hace injusto que en algunos casos y algunas guías de estudio, ese detalle es el que llama más la atención en Judas. Bueno, no lo vamos a hacer nosotros. Luego está lo de la doxología final, que eso es lo que yo les decía, esa doxología. Y por supuesto, para enterarnos con esos detallitos, todos esos detallitos, hay que leer la carta con suficiente cuidado, ¿no? Tener el suficiente cuidado. La advertencia contra los apóstatas. Judas es la última de las 8 epístolas generales. El autor está definido desde el primer versículo y parece ser uno de los 4 hermanos de Jesús. Es la cuarta epístola más corta en el Nuevo Testamento, detrás de Filemón y segunda y tercera de Juan, la carta de Judas. En esa carta la palabra apostasía no está mencionada literalmente, textualmente, pero el tema trata acerca de los apóstatas, del peligro de los apóstatas y de la influencia que tienen los apóstatas como tal. En ese sentido, la palabra apostasía, que se puede traducir como apartarse o como desviarse, esa podría ser la traducción de apostasía. En otros pasajes, por ejemplo en Hechos, se acusa al apóstol Pablo de que enseñaba a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, a apartarse de Moisés. Por eso fue cuando él llegó a Jerusalén y en algunas sinagogas, particularmente en el capítulo 21, esa fue la principal acusación. Diciéndoles que no era necesario circuncidarse ni de observar algunas costumbres. Pero ya esos detalles habían sido definidos en el Concilio de Jerusalén, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Los apóstoles se reunieron y tomaron ciertas decisiones litúrgicas en cuanto a lo que los gentiles convertidos al cristianismo debían practicar o no. Y entre esos dijeron no hay que circuncidarse. Entonces la interpretación que hicieron los otros líderes aún no convertidos es que estaban apostatando de Moisés. Y en cierta forma sí, ¿no? Apostatando de Moisés. Entonces en el caso de Judas, él está advirtiendo que no se debe apostatar de esa fe que se ha recibido. Bueno, luego Pablo en segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, es más enfático, más claro, donde dice que el Señor no puede venir sin que antes se manifieste la apostasía. Eso se ha interpretado como un gran movimiento de dejar los principios del cristianismo. En el mundo, en la historia de la humanidad, desde el primer siglo, que es el siglo de la cristiandad, digamos, han ocurrido diferentes ciclos de apostasía. El mundo cristiano, estamos hablando del mundo cristiano o las regiones del mundo donde hay más cristianismo, para decirlo un poco mejor, ha entrado en ciertos episodios donde la gente deja el cristianismo y pareciera que el cristianismo pues va perdiendo terreno. Ahora mismo en Europa es una región donde el cristianismo estadísticamente va retrocediendo y es muy evidente, ¿no? En la cultura, en el tiempo, en muchas cosas. Pero no solo México, no solo Europa, en otras naciones, como por ejemplo naciones que han sido tradicionalmente cristianas, como Guatemala, por ejemplo, nosotros tuvimos la década del 80 y la década del 90, vamos a ver, desde el 76 en adelante hasta el 96, más o menos, esos 20 años, fueron años de gran crecimiento de número de evangélicos en el país, un crecimiento muy acelerado, las iglesias se llenaron de personas
Y ahora no es que el evangelio esté retrocediendo, pero sí ya no creciendo con los mismos números, a la misma intensidad que lo estaba haciendo en ese tiempo. Entonces la proyección para los siguientes 20 años es que el evangelio pueda llegar a una especie de retroceso si es que la tendencia se mantiene. O sea, hay que trabajar y hay que hacer cosas para revertir la tendencia, pero es complicado revertir esas tendencias que se mueve a través de ciclos. Por ejemplo, en nuestro país, el número de católicos está en franco retroceso. Es decir, el catolicismo ya no es mayoría en Guatemala. La presencia de católicos es el menos del 50%. Es decir, ya no hay una religión que sea mayoría en nuestro país. Eso es interesante. Y entonces esas realidades estadísticas se pueden interpretar como movimientos y episodios de apostasía. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, donde en los tiempos postreros, la gente apostatará de la fe. Alguien que nunca ha conocido la fe no puede apostatar de la fe, porque para apostatar de la fe hay que recibir alguna vez la fe. Entonces, ahora yo tengo la fe, ahora sí ya puedo apostatar de la fe, porque ya tuve la fe. A eso se refiere Judas, a eso se refieren estos pasajes. No se refiere al mundo oscuro, pecador, sin Cristo, sino se refiere a miembros de la iglesia, a iglesias enteras que de una o de otra forma dejan la fe. La apostasía entonces implica una profesión de la fe que se abandona de manera deliberada. Y claro, Judas es muy, muy fuerte, muy serio en ese tema y él habla, los apóstatas están destinados de antemano a condenación. En la carta a los Hebreos leímos la parte donde el autor de Hebreos está dando ánimo a los hermanos, pero entre el ánimo hay una advertencia, es decir, una palabra de ánimo, pero también una palabra de advertencia cuando dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Ese retroceso lo podemos interpretar también como un movimiento apóstata. Regresar es como abandonar la fe. En lugar de seguir la ruta, en lugar de seguir el camino, el recorrido de la fe, voy a retroceder. Entonces lo que dice Hebreos es para perdición. Y Judas es enfático también con el tema de la apostasía. En eso que estamos hablando. ¿Cuál es el trasfondo histórico de la carta? Parece ser que Judas escribe en esa época entre el 68 y el 70. En ese periodo el cristianismo estaba bajo un severo ataque político desde Roma y hay una agresiva influencia de los apóstatas gnósticos, que 25 años más tarde Juan los combate en sus cartas. El gnosticismo era un movimiento filosófico griego donde los cristianos, algunos cristianos gnósticos se convirtieron y empezaron de alguna manera a introducir en las congregaciones, a introducir el hecho de ciertas ideas y doctrinas que no eran como las habían enseñado los apóstoles. De hecho, la carta también hace referencia a las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a ver que Pedro también se refiere a las enseñanzas de Pablo y a otros escritos y así. Entonces, estos gnósticos representaban también un peligro para las congregaciones por el desvío de la genuina fe. Aparte de la persecución propiamente que era física, que era mortal para los cristianos, como lo leímos en la carta a los Hebreos, los hermanos aquí en Judas parece ser que estaban también ante una situación similar en ese periodo convulso en esta parte del primer siglo. A excepción del apóstol Juan, para el año 70 los apóstoles ya habían sido martirizados, es decir, los apóstoles habían ya muerto de alguna manera y sin esos grandes líderes de la iglesia, el cristianismo se veía en cierta forma vulnerable, sin sus líderes. Quedaron líderes, ¿no? Yo hace unos días estuve pensando y sí
tuve lágrimas pensando en ese último día del apóstol Pablo, cuando estaba leyendo algo de la segunda carta de Timoteo, cuando él se despide de Timoteo, y él le dice, estoy pronto a ser sacrificado. Él ya sabía, ¿no? Su destino final, fatídico final. Pero ese último día, por alguna razón estuve pensando en el último día. La Biblia no lo describe, pero yo imaginando cómo pudo haber sido el último día y esos últimos instantes cuando lo fueron a traer de su celda y lo llevaron camino al patíbulo. La historia dice que Pablo fue decapitado, y hay muy poca evidencia que contradiga esa propuesta. Es casi seguro que Pablo haya sido decapitado en una de las cárceles romanas. Em, entonces, esa caminata final desde su prisión al patíbulo, uf, me hizo llorar. Pensar en ese momento y todo lo que pudo haber pasado por su cabeza. Bueno, yo creo que yo estaba en ese momento proyectando cuáles hubieran podido ser mis pensamientos en esa caminata final si yo hubiera estado ahí en el lugar de Pablo caminando hacia la guillotina. Bueno, no sabemos qué clase de instrumento. Los romanos no tenían guillotinas, usaban espadas o hachas para quitar la cabeza de las personas. Detalle muy cruel. Pero esa última caminata, no sé, se me hizo eterna en esa reproducción en mi mente, ¿no? Y finalmente cuando se arrodilla, o parado, no sé, yo vi a un apóstol con ropa raída, un apóstol viejo, su barba descuidada, su pelo crecido, sus pies lastimados por caminar sin zapatos. Ese es el cuadro imaginario que estoy teniendo, ¿no? Y luego caminar a esa escena donde Pablo no haya sido el primero ni el último que pudo haber sido decapitado en ese lugar. Y entonces, finalmente, segundos antes o instantes antes a perder la vida, esa convicción, ¿no? De lo que pudo hacer, tal vez dudó, no sé. Esa escena fue una escena muy dramática en mi mente, y fueron unos minutos de mucho quebranto, imaginando el último día del apóstol Pablo. Esas son mis chifladuras, ¿verdad? Va usted a perdonar. Pero sí, en el caso de Judas, Judas no fue de los apóstoles, y si escribe en esta época, ya los apóstoles habían fallecido, martirizados, que tuvo que haber sido otro golpe muy fuerte. Cuando mataron a Esteban, por ejemplo, cuando mataron a Jacobo, el otro Jacobo de la iglesia, el líder de la iglesia, lo mataron. El impacto en los hermanos cada vez que sabían de la muerte de alguien, de un líder, la desaparición de un líder, ya no volvían a saber de él y así. Pero quedaron nuevos líderes y quedaron personas que sostuvieron la iglesia y la han sostenido hasta el día de hoy. Y sabemos que la sostendrán. Siempre el Señor se levantará siervos y mujeres, si me permiten hacer aquí una aplicación rápida. Siempre habrá hombres y mujeres que se entregarán en cuerpo y alma, como decimos, al ministerio y darán literalmente su vida, estarán dispuestos a dar su vida para proteger el cristianismo, y eso hará que el cristianismo perviva todo el tiempo hasta la venida del Señor. Así que eso es algo que si nosotros estamos pensando por ahí como rajarnos y regresar y apostatar, los apóstatas no necesariamente son maldicientes, no necesariamente se regresan blasfemando, sino sencillamente se vuelven, se apartan. El Señor se encargará de levantar otros 7,000, como le dijo a Elías. Bien, eso estaba pasando ahí, y en ese contexto Judas escribe. Por eso Judas es muy vehemente, es muy fuerte, muy determinado en el llamado que le hace a la iglesia, a los hermanos, a pelear. Es una llamada beligerante, es una llamada incendiaria, con arenga, una arenga así, de una motivación muy fuerte. Obviamente no es a la violencia, no es a devolver la violencia que ellos están recibiendo, pero sí una llamada como un discurso previo a una gran batalla,
es lo de Judas a los hermanos. Y frases como, aquí varía dependiendo de la traducción, pero esta traducción me gustó que pone contender ardientemente. No se puede ser pasivo, no se puede ser muy ahí bonachón, no, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Es una llamada desde el mismo inicio de la carta a una lucha, a hacer frente a todas esas adversidades y cosas que quieren menoscabar el mensaje que han recibido los hermanos. Es un llamado entonces a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera que contrasta con el error mediante una vida de piedad. La diferencia que pone Judas, y en ese sentido se alinea mucho con la demanda de Santiago, es que la principal defensa a esa vida de error es interiorizar las doctrinas, mostrándolas de manera exterior con una vida de piedad, con una genuina vida de piedad. No solo apariencias, sino una genuina vida de piedad. Es un llamado o una exhortación a los cristianos, desde el versículo 3, por ejemplo, a la confrontación, que contendáis ardientemente. Ese tono se mantiene en toda la carta, ¿no? Hay que contender contra los falsos maestros. Eso aparece en diferentes versículos. Estos números son los versículos de la carta. Recuerden que Judas solo tiene un capítulo. Luego hay un llamado a la defensa de la verdadera fe, ¿verdad?, que una vez fue dada a los santos. Es un llamado a contrastar el error siempre por esa vida de piedad. Por eso dice, por ejemplo, pero nosotros, ese pero es el enganche con el argumento contrario a lo que se ha venido diciendo. Estos fulanos, y él describe cuál es la actitud, la conducta de estos falsos, y los describe, y luego empieza con ese pero nosotros, ahora viene lo diferente, ahora viene lo contrario, pero nosotros estamos edificados sobre la fe, oramos en el Espíritu, nos conservamos en el amor de Dios, esperamos la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Cosas como esas que menciona Judas, contrastando la conducta de los perversos con la conducta de los fieles. Como tema central en Judas, podemos decir que es muy importante lo que señala como sana doctrina y la práctica piadosa. Son cosas que deben estar de la mano. No puedo predicar desde la perspectiva de Judas, no puedo predicar sana doctrina y tener una vida que no va en concordancia con esta sana doctrina. Eso va junto. Y al faltar una de las dos, la otra se anula. Es decir, si yo puedo predicar sana doctrina, pero vivo una vida piadosa, ¿realmente es sana doctrina lo que estoy predicando? Cosas como esas que uno puede evaluar desde Judas. Eso tiene que ir de la mano. Por tanto, el error debe ser resistido, y no solo resistido, sino además señalado o expuesto. La propuesta de Judas. No es una carta de un tono suave. Judas es más beligerante, Judas es más incisivo, y anima a los hermanos a que sean más valientes en algún sentido frente a estas actitudes. Escribió para condenar a los apóstatas y también para urgir a los creyentes a contender por la fe que les fue dada. Es un llamado al discernimiento. Esta palabra es importante, al discernimiento por parte de la iglesia y a la defensa de la verdad bíblica. No es una verdad, Judas no está intentando defender su verdad. De hecho, es interesante porque no aparece en sí mismo una doctrina señalada de manera particular. No dice, miren, ataquen esto o defiendan esto, sino en general él habla de esa verdad a las enseñanzas que se recibieron. Judas siguió el ejemplo de los apóstoles y del Señor Jesucristo en cuanto al tema de la enseñanza, el discipulado y esas cosas. El Señor Jesucristo, por ejemplo, siguiendo esa temática, pide a la gente que le escuche a que se guarden de los falsos profetas. En el discurso del Sermón del Monte, en Mateo, por ejemplo, y en el gran discurso escatológico, que es mucho más enfático, el guardarse de los falsos profetas,
que el arma estratégica de los falsos profetas es engañar, no es tanto seducir, sino engañar, porque dicen a la gente que vienen en nombre de Dios y no, en realidad no vienen en nombre de Dios. Igual el apóstol Pablo en diferentes pasajes, el pasaje más icónico probablemente es el de Hechos, cuando Pablo advierte que vendrán, usando un lenguaje metafórico, lobos rapaces que van a dañar al rebaño, que se introducirán de manera secreta y que ahí van a introducir también herejías y van a introducir enseñanzas, y el propósito es arrastrar discípulos, sacarlos de la verdad y así. El tono de la segunda carta del apóstol Pedro, que es la última clase que nosotros vamos a tener dentro de 15 días, todo el tono de la carta es una advertencia contra la apostasía y una advertencia en contra de estos falsos maestros. Y Pedro pone cuál será la mejor estrategia ahí en la segunda carta para enfrentar a estos fulanos. Entonces hay una llamada constante para enfrentar a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a esta gente falsa que terminan siendo ellos mismos, terminan siendo apóstatas y jalan a personas incautas, no suficientemente preparadas para a sus fines. Algunos líderes de estos son, vamos a decir, están, ¿cómo digo esta frase? Están convencidos de su error, o sea, están de una manera inconsciente. Finalmente es el mismo resultado, son apóstatas, pero no necesariamente ellos saben que sean apóstatas, están convencidos de un error. Eso es una cosa. Pero la mayoría de ellos, porque el primer grupo es la minoría, la mayoría de ellos saben que están en una equivocación, pero usan la estrategia del error para fines que han establecido previamente. Ninguno de esos fines puede ser bueno cuando se usa el arma del engaño para atraer algún beneficio propio. De eso es Pedro también es muy, muy claro en ese sentido, en la segunda carta. Eso en ese tema que tiene Judas. En relación al autor de la carta, siempre se ha propuesto que se refiere a Judas, que es el hermano de Jacobo, porque la carta, vamos a leer el inicio de la carta de Judas. Veamos cómo arranca. Dice, por ejemplo, sigo leyendo Reina Valera contemporánea: yo, Judas, se presenta, yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Jacobo es el que se interpreta como hermano de, bueno, que es Santiago, realmente. ¿Se recuerdan de dónde viene la palabra Santiago? San Jacob era ya en los siglos siguientes de la iglesia, San Jacob, y de eso se fue reduciendo San Jacob, San Jacob, San Jacob, Santiago, Santiago. Se convirtió en Santiago en algún momento por asunto fonético, pero es Jacobo también, ¿no? Saludo a los llamados, amados por Dios Padre y guardados por Jesucristo. Pero es este Judas, hermano de Jacobo y siervo de Jesucristo, se dice él. Bueno, Judá en hebreo o Judas en griego era un nombre común en Palestina. En el Nuevo Testamento por lo menos encontramos 8 personas con ese nombre, Judas. El autor que escribió esta epístola general ha sido aceptado como Judas, el medio hermano de Cristo. Recuerden el detalle de medio hermano, porque ellos sí eran hijos de José. En el caso de Jesús, él no era hijo de José, aunque José lo había tomado como su hijo, como una especie de padre adoptivo. De ahí el detalle de medio hermano de Jesús. También el hermano de Jacobo, de Santiago, que era líder en la iglesia de Jerusalén. Entonces, estos indicios hacen pensar que se refieran más a este Judas, hermano de Jacobo, por lo tanto, hermano de Jesús, más que a cualquier otro de los Judas. Definitivamente descartado Judas Iscariote, ¿verdad? O Judas Tadeo, que fue otro apóstol, pero que no tenía una relación familiar con Jesús. Y que el autor tampoco se identifica como apóstol, y que era un rango superior en el cristianismo. Si había sido apóstol de Jesús dentro del cristianismo del primer siglo, eso implicaba un rango superior, que hasta el mismo apóstol Pablo lo reconoce sin ningún problema, ¿no? Él reconoce que Pedro y los demás que habían andado con Jesús
de él tenían algún rango superior, aunque no en conocimiento, porque él habla de que pues él no difería nada en conocimiento frente a estas personas, incluso habían dialogado y él dice de una manera muy particular, pues nada nuevo me dijeron, dice el apóstol Pablo, en cuanto al conocimiento, pero sí en cuanto a la estima, al honor y en alguna forma en autoridad, los apóstoles que habían caminado con Jesús tenían como un lugar especial dentro de la iglesia. Y entonces lo usaban, ¿no? Judas no se dice de sí mismo un apóstol de Cristo, discípulo, pero dentro de una gran multitud, no necesariamente dentro de el apóstol. Y habla, eso es interesante porque en el versículo 17 habla de los apóstoles en tercera persona y él se excluye de ese grupo. Fíjense, el verso 17 además es muy interesante por la referencia que está diciendo. Habíamos hablado cómo él viene describiendo en los versículos, los primeros versículos, la conducta de los malos, la conducta de estos apóstatas, de estos, esa tríada que aparece ahí, ¿verdad? Caín, Balaam y Coré. Pero luego en el 17 dice, pero nosotros, o ustedes, ¿verdad? Amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esta referencia es importante porque Judas avala, convalida y confirma la enseñanza de los apóstoles y pide a los hermanos que se mantengan en esa enseñanza. Y hasta la cita, ellos les advirtieron estos días, bla, 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 la enseñanza de los apóstoles y él, la redacción que tiene, no se incluye en ese listado de apóstoles. Estos indicios en cuanto al autor, en la salutación inicial es muy similar a la de Santiago, y aunque probablemente Judas dentro de este grupo, en el relato de Juan capítulo 7, donde la familia de Jesús lo rechaza, no creen que él que tenga una misión especial o algo así, es muy probable que Judas haya estado en ese listado y entonces hay que concluir que inicialmente había rechazado a Jesús como el Mesías y en algún momento no determinado en el Nuevo Testamento se convierte a Jesucristo conjuntamente con sus otros hermanos, principalmente después de la resurrección. Eh, pudo haber ocurrido la conversión de Judas y a partir de ahí trabaja en el ministerio y el hecho de que haya escrito una carta hace pensar también de que se llegó a convertir en uno de los líderes de la iglesia del primer siglo. A causa de su relación con Jesús entonces, y habiendo sido testigo del Cristo resucitado y a causa del contenido de esta epístola, su carta fue aceptada universalmente dentro del canon bíblico como palabra de Dios. Es decir, la prerrogativa de ser hermano de Jesús, de haberlo visto resucitado, que fue un grupo reducido finalmente. Pablo dice en Primera de Corintios que según su investigación, Jesús se presentó resucitado más o menos a unas 500 personas, dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Ver a Jesús resucitado también hacía, vamos a ver, si alguno de nosotros, yo por ejemplo, o algunos de los hermanos, hubiésemos estado en ese grupo de 500 personas que según el relato de Pablo, vimos a Jesús resucitado, eso nos ponía también en un sitial importante, de honor ahí dentro de los cristianos. Miren, ahí viene el hermano, un hombre aquí, hermana que tiene su cámara encendida, hermana Blanquita Merchán, vio a Jesús resucitado. ¡Wow! Entonces la atención ahí con hermana Blanquita, o Ciel, ¿verdad? O el pastor Árzate ahí vio a Jesús resucitado, entonces, ¡wow! ¿Verdad? Hay que platicar con él. Eso centraba la atención en ese grupo de cristianos que habían tenido ese privilegio, que habían caminado con Jesús. Judas estaba en ese mismo grupo y eso lo ponía en una especie de sitial ahí honorífico. Bueno, antes de hacer la pausa, voy a dejar el tiempo aquí. Si usted quiere hacer alguna pregunta o un comentario, es la oportunidad de hacerlo. Puede abrir su micrófono en lo que estoy aquí revisando el chat y le escuchamos, ¿verdad? Ahí a libertad puede abrir el micrófono
para si tiene alguna pregunta. Aquí en el chat hay algunas. Vamos a ver, Estrella, le escuchamos. Buenos días, profesor. Yo se lo he dejado ahí en el chat. Más he hecho la tarea. Ah, ok, ok, gracias, Lea. También estoy leyendo aquí de Oscar, le llamó la atención lo de los infiltrados. Habrán siempre, por eso hay que ir con cuidado. Es una advertencia seria. La atención y el cuidado pastoral y de la congregación misma debe ser constante por el hecho de que hubo y hay y habrán, ¿verdad? Es una realidad con la que tenemos que convivir constantemente. Vamos a escuchar a Norberto Vargas. Bienvenido, hermano, de Honduras. Bendiciones. Oh, Honduras, bendiciones. Sí, pastor, quería preguntarle cuánto Judas registra el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento registra unos 8 Judas, Ok, ok. distintos personajes. Por lo menos aquí estamos hablando ahora de dos que anduvieron con Jesús, el Iscariote, el Tadeo. Hay otro que es padre de uno de ellos, este que sería el quinto. En el libro de los Hechos aparecen otros de estos Judas. ¿Verdad? No, yo no puse el listado de los personajes con las citas, pero eso en una concordancia lo podemos ubicar con facilidad. Gracias, Bueno, gracias, pastor, gracias. sí, bendiciones, hermano. Dice, ok. Bueno, lo de los ángeles, vamos a conversarlo un momento por las citas apócrifas que menciona Judas. Ese es uno de los detalles, ¿no? O si él pregunta, ¿la persecución del Imperio Romano pudo haber contribuido a la apostasía? Sí, sí. La gente no, en el cristianismo, no se deja el cristianismo cuando son tiempos de bonanza. Las persecuciones son una especie de purga en el cristianismo. Eh, y obviamente es como un crisol. El crisol es un horno donde se purifican los metales a altísimas temperaturas. Los metales tienen diferentes puntos de fundición y entonces cuando se llegan a esas temperaturas el metal finalmente se funde y lo que ocurre cuando el metal se funde es que se separan las impurezas del metal. Por eso Pedro utiliza en la paso lo vamos a ver la siguiente semana. Pedro utiliza la metáfora del crisol de nuestra fe que debe ser probada por el fuego. Y en el fuego, ahí cuando la cosa se pone así fuerte, complicada y caliente, pues hay ánimos que no soportan esa tensión y deciden ceder. Hubiera sido más sencillo que los apóstoles se retractaran de lo que les pedían, ¿verdad? Y está bien, ya no vamos a predicar, se callaban, iban por ahí aguantándose las ganas y ya. Pero ellos se pararon frente al Sanedrín y le dijeron, miren, no es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Estoy en el libro de los Hechos. Y luego dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así que si ustedes quieren, denle, ¿verdad? Mátennos, lastímennos, péguennos, lo que ustedes quieran, pero nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así. Y es lo que pide Judas, aguanten hermanos, resistan hermanos, denle duro hermanos. Igual los hebreos, ¿no? Después del intenso capítulo 10 de la carta, termina diciéndole, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros no somos de los que nos rajamos, como decimos en Centroamérica y México, ¿verdad? Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás, nosotros no somos de los que seguimos adelante, aunque eso cueste la vida. Y luego el capítulo 11 que estuvimos viendo en Hebreos, donde se ponen todos los héroes de la fe, que fueron personajes que estuvieron en situaciones similares y que ahí lograron mantener su fe. Entonces las persecuciones siempre hacen que la apostasía se aumente. Ahora, en nuestro tiempo es interesante evaluar qué es lo que provoca la apostasía, porque no vivimos en las naciones latinoamericanas, no sé en sus países, así como tengo una idea general, siempre estoy leyendo algo de Latinoamérica, pero en nuestros países, por ejemplo en Guatemala, no hay que se diga una persecución propiamente dicha. Bueno,
Yo lo digo desde mi casa, estoy en mi casa esta mañana, veo situaciones que están pasando, por ejemplo, en Nicaragua, donde la iglesia evangélica en Nicaragua está bajo cierta presión, no se puede predicar de cualquier cosa, no se puede emitir ningún tipo de juicio en contra de los gobernantes, porque eso implica que la iglesia sea cerrada, el pastor encarcelado o expulsado de su nación. Eh, no sé en sus países qué pueda estar ocurriendo, pero en Guatemala no hay una persecución que digamos contra la iglesia evangélica. Hay cosas que se han interpretado como persecución, pero en realidad no. No Maestro, estamos en una persecución. Entonces, sin embargo, los números de la iglesia han decrecido. Lo que algunos han visto a lo largo de la historia también es que hay ciertos episodios, los episodios de persecución, pues la iglesia disminuye, es inicialmente en las persecuciones, la iglesia ha disminuido en número, pero después la iglesia resiste la persecución y al concluir la persecución, lo que se sabe históricamente es que la iglesia se ha multiplicado después de la persecución. El fenómeno eclesiástico a lo largo de la historia ha sido que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, ahora evangélica, se ha fortalecido. creo que se le fue el audio al maestro. Parece que sí. Sí, se llevó el audio al maestro. Sí. Maestro, Sí, ahí estoy con asuntos de conexión. Bueno, ya casi hicimos. Vamos a hacer quedamos ahí con Ociel. Ahí estaba él comentando algo. Le escuchamos entonces, Ociel, y luego vamos a hacer la pausa. Ah, sí, yo decía de la persecución, porque habrá gente que, así, imaginándome yo cuando hubo el holocausto en Europa, pues muchos por preservar la vida, pues no ocultaban, o bueno, ocultaban más bien su origen judío y se quedaban en las filas de los alemanes nazis, pero sabían ellos, por temor, pues el estar frente a a la amenaza de perder la vida, pues atemoriza a las personas, que pudiera ser que incluso a lo mejor el mantenerse así en el momento de decir, sí, bueno, usted emperador es el Dios, y le perdonaban la vida y a lo mejor a escondidas ellos buscaban otra vez regresar al cristianismo o practicarlo, pero también aquellas personas que decían que no y que estaban en frente a un león o a una fiera y pues sentir la muerte de una manera tan violenta y tan lenta, pues esa es otra de las causas. Aquí en México, la parte sur, pegada a la frontera de Belice y Guatemala, es la parte más álgida y más violenta en contra de las poblaciones evangélicas. Entonces hay mucho radicalismo en las regiones, sobre todo en las partes donde son como poblados. Sierra Alta de Oaxaca, Sierra Alta de Chiapas, eh, pasa eso, de que sacan familias completas o poblaciones completas que son evangélicas por cuestiones de, de religión, ¿no? Y pierden los templos, pierden las tierras, pierden sus casas y las posesiones. Hay un caso que fue hace unos meses atrás, donde tuvieron que huir por esa violencia. eh, Mexicanos que entraron a ciudades, a poblaciones de Guatemala, como la frontera entre Guatemala y México no es como la de Estados Unidos con México, es libre, pues es frontera natural. Entonces se fueron para allá pues obviamente al gobierno mexicano no le conviene que se diga eso y toda la población corrió
o se refugió en Guatemala. Y sí hay ciertas poblaciones de nuestro México que son hostigadas y también son perseguidas por la cuestión evangélica. Al norte de México es donde yo veo que es más fuerte la iglesia evangélica, sobre todo porque tenemos un poquito más, se nota más es menos población y hay más población estudiada. Y al sur es menos población, digo, más población y menos grados de estudio, pues, porque son pueblos muy remotos, muy difíciles de alcanzar, sobre todo que no llega pues así tan fácilmente la tecnología, el desarrollo, eh, la educación. Y estos accesos como por ejemplo webinarios, pues alguien puede tener acceso y sin exponerse mucho, pues es algo privado, pues, lo tenemos adentro de la casa o adentro de un lugar donde no estamos en público, como normalmente son nuestras iglesias evangélicas, a veces muy pentecostales, y evidenciamos de alguna manera que estamos haciendo algo diferente a lo que se cree en la región, que puede ser catolicismo o puede ser otro tipo de creencia. Sí, sí, o sea, yo he estado estos últimos años apoyando unos proyectos de traducción en Chiapas, principalmente en el área de Tuxtla, San Cristóbal de las Casas y las regiones ahí circundantes. Sí, sí Em, conozco y Saber de que los cultos, por ejemplo, hace un tiempo los cultos se hacían a puerta cerrada en Tuxtla, sí, precisamente porque habían agresiones. Estuve visitando comunidades evangélicas que salieron de Chamula, trabajando con tzotziles principalmente, tzotziles evangélicos que salieron de regiones donde no podían convivir precisamente por ese tipo de persecuciones. Ahora hay, digamos que, distintas organizaciones que defienden eso desde la perspectiva evangélica, cristiana evangélica, pero también desde la perspectiva humanitaria. No sí, necesariamente para defender una doctrina, sino para defender el derecho humano de la vida, de la propiedad y cosas como esas, ¿no? Que sí, se dan, derecho. bueno, en nuestro contexto, ¿no? Que por eso preguntaba de las realidades de nuestros países, porque en diferentes regiones, pues se dan diferentes tipos y diferentes formas de esas persecuciones que se dan. Bien, hay unas preguntas más aquí en el chat, pero vamos a volver a ellas luego del receso. Vamos a tomar ahora el receso y vamos a volver a las y 20. Ahí ya tuvimos algunas interrupciones al inicio y luego ahora yo perdí la conexión. Entonces volvemos a las y 20 para continuar con la clase. Un momentito. Antes de concluir, vamos a volver a esas preguntas. Estamos conversando acerca de Judas, y hemos estado hablando de algunas características generales del autor. Hablemos ahora del estilo propiamente que vemos en el texto. Algunas de estas cosas son detalles que se perciben al estudiar las cartas desde los idiomas originales, desde el hebreo, o bueno, en el caso del Antiguo Testamento, el hebreo, los libros, y en el caso aquí del Nuevo Testamento, las cartas, particularmente del griego en el que fueron escritas. Digamos, las estructuras, la redacción, las formas verbales, el léxico, que es algo interesante que se utiliza en las cartas. Por ejemplo, en Judas, el estilo es sencillo, es regular, es un griego muy correcto. Se nota también que es muy intenso en los recursos literarios que se utilizan. La recurrencia de imágenes y metáforas es importante, tanto como Santiago, por ejemplo, llena de metáforas. El vocabulario es muy variado y se distingue por ser un lenguaje refinado y también por palabras como muy específicas. En la Biblia,
hay una serie de palabras, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, que se conocen como hapax legomenon. En algunos webinars se han hablado de estos hapax. Los hapax legomenon son palabras que aparecen una vez en los escritos o en algunos escritos muy pocas veces. Por ejemplo, se habla de los hapax legomenon que aparecen en el Quijote de la Mancha, los hapax legomenon que utiliza el autor de Romeo y Julieta, ¿cómo se llama? Shakespeare. Los hapax legomenon y así, que aparecen en determinada literatura o en determinado autor. La Biblia tiene hapax legomenon también, hay diferentes hapax legomenon. Y Judas no es la diferencia, hay por lo menos 12 hapax legomenon en Judas, que esas son palabras de difícil traducción. Un hapax siempre representa desafíos para el momento de la traducción, porque el uso correcto de estas palabras debe buscarse a lo largo de la literatura paralela al texto. Y la traducción que se hace, hay un procedimiento técnico de traducción de hapax legomenon. No es, yo digo que significa eso, yo pienso, a mí me parece, no es una opinión personal, sino que la traducción al español, en el caso nuestro, al español, de los hapax que tiene el hebreo y de los hapax que tiene el griego, se hacen siguiendo un lineamiento técnico específico. Al final, ahí están en Judas, ¿no? Y eso representa también un desafío al momento de traducciones y puede significar variantes de traducción de una versión a otra, la presencia de los hapax. Finalmente, la gramática pues es correcta, un buen griego, se emplea, estos son términos del griego, ¿no? Y aquí para los estudiantes de griego, todos debemos ser estudiantes de griego y de hebreo. Los optativos, los superlativos, las construcciones participiales subordinadas y esos que son elementos técnicos del griego. Bueno, estos son algunos de los hapax que aparecen aquí en la carta. Aquí está el versículo, el cuadro tiene el versículo, la forma griega, cuál es la raíz de donde viene esa forma griega y la posible traducción de esa forma griega. En todos estos, los versículos de principio a fin, aparecen estos hapax legomenum, que lo que significa hapax legomenum es como se ha dicho una vez, ¿no? O se dice una vez. Y eso también habla bien de Judas, eso, es decir, el hecho de que él utilice estas palabras, que son palabras en algún caso elegantes, rebuscadas, habla del buen manejo del autor. Algunos ponen este elemento del tan buen griego que tiene, algunos lo ponen como una, vamos a decir, una especie de pero, como un argumento para decir que Judas, el Judas que hemos dicho que fue el autor, el hermano de Jesús, no pudo haber sido el autor porque el griego es muy bueno y ellos eran galileos sin mayor educación y que pues se pone ahí en duda que hayan tenido este nivel de griego. No sabemos, al final no sabemos, ¿no? Son argumentos a favor y argumentos en contra de la autoría. Recuerden, yo espero que lo haya dicho alguna vez, cuando se pone en tela de duda ahí la autoría de algún texto bíblico, porque hay muchas dudas, para nada eso implica que el texto pierda autoridad. De hecho, uno de mis profesores en la universidad decía que no se está poniendo en tela de juicio la autoridad del libro, sino la autoría. Quien haya escrito el libro es indiferente. Lo que importa es que finalmente el libro fue escrito, en este caso la carta fue escrita, fue aceptada en el canon, vemos la armonía de la carta con el resto de las demás escrituras, la importancia que tiene Judas en el contexto general de la Biblia, y eso la hace válida. Que sepamos o no quién es el autor, finalmente, pues es un asunto de segunda importancia. Que lo sepamos, ¿no? Siempre hay algunas inquietudes, pero el texto, pues ahí está, y el texto es uno, tengamos o no plena certeza de quién lo pudo haber escrito. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es que el griego de Judas es un griego de buen nivel. Entonces, la epístola manifiesta un serio conocimiento de la lengua griega,
que solo un buen judío helenista podía poseer. No es algo difícil de pensar de que los apóstoles, siendo la mayoría de ellos galileos, donde la región de Galilea no se distinguía por ser una región muy académica, llena de eruditos, y de hecho ellos eran pescadores de familias de artesanos, algunos apóstoles, en caso de la familia de Jesús, que eran constructores, pues no era un oficio que requiriera un alto conocimiento de la lengua griega y así. Entonces, otro asunto es que la carta tiene semitismos, esto es referencia a la cultura judaica, ¿verdad? A la cultura hebrea, y eso precisamente porque eso, vamos a ver, el hecho de que hayan hebraísmos, semitismos en la carta, evidencia también el origen del autor, ¿no? Que otra persona de otra región del mundo no hubiera podido escribir. Esta situación refuerza la hipótesis entonces de una colaboración redaccional que puede ser, digamos, posible en esas colaboraciones, y eso implica, abre la posibilidad a que pudo haber sido una colaboración posterior, una reedición de la carta a la forma que finalmente nosotros tenemos. El autor no menciona nada de la destrucción de Jerusalén, que eso tuvo que haber sido algo muy impactante para todos los cristianos de aquel tiempo, y no se menciona ningún detalle en estas cartas, ni en Hebreos, ni Santiago, y aquí tampoco en Judas. Entonces es muy posible que la carta se haya escrito después de Segunda de Pedro, entre el 68 y el 70, pero antes de la destrucción de Jerusalén, que tendría que haber sido un detalle que en ninguna de las cartas, o que en las cartas se tendría que haber mencionado por lo impactante de la destrucción de la ciudad completamente y el templo de Jerusalén. Pero no hay nada en las cartas, y eso tendría que ser algo muy, muy extraño que no se mencionara en las cartas ese evento. Entonces se fechan estas cartas entre el 68 y el 70. Algunos han propuesto la fecha entre el 70 y el 80, es una fecha más tardía, pero no hay ningún argumento para probarlo, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. El argumento que hace que se incline más la fecha de redacción hacia antes del año 70 es el asunto de que la carta no menciona lo de la destrucción de Jerusalén. Pero algunos piensan que eso pues no era obligatorio para los autores de las cartas ponerlo en las cartas, y pues sí, ¿verdad? Finalmente es una fecha probable la que en esos términos hay que hablar. Pablo menciona que los hermanos del Señor y los demás apóstoles tenían esposas. Eso lo menciona en 1 Corintios 9:5, que aparentemente los acompañaban en viajes misioneros, así que es posible que Judas estuviera en cualquier lugar al escribir esta carta. Se ha propuesto Jerusalén, pero no hay un fundamento específico para decir que fue escrita desde Jerusalén. No se sabe desde el lugar. No hay certeza de la fecha, no hay certeza del lugar desde donde se haya escrito la carta. Pero al pensar en sus destinatarios y que su hermano Jacobo ministraba en la iglesia de Jerusalén, pues es probable que también Judas haya escrito desde Jerusalén. Pero eso hay que tener cuidado cuando enseñamos estas cartas en nuestras congregaciones, escribimos, conversamos con alguien. El tono de la probabilidad, porque no tenemos hasta el momento, no hay ninguna certeza del lugar ni la fecha específica en que cartas como estas pudieron haber sido escritas. Nos guiamos por los indicios, por las cosas que se dicen, pero no necesariamente son informaciones que estén ya completamente confirmadas. No se conoce tampoco completamente la identidad y la ubicación exacta de los destinatarios. Judas no menciona nada. De hecho, el autor de manera graciosa pone que se perdió el sobre de la carta. No conocemos hacia dónde iba la carta específicamente. No lo menciona Judas. Lo que se dice es que no escribió a ninguna iglesia en particular. Algunos autores llegan a esa conclusión.
sino a la Iglesia universal en general, ¿no? Es algo raro. Este argumento yo no lo menciono porque aparece en algunos textos del Nuevo Testamento cuando ustedes leen ahí historia de las cartas o la introducción en algunas Biblias. No me parece un argumento sólido por el hecho de que como que Judas escribió y para lo que sea, no. Estas cartas tuvieron destinatario, siguiendo el patrón, digamos. Uno puede llegar a la conclusión de que todas estas cartas, aunque no tengamos hoy la certeza de quiénes pudieron haber sido los destinatarios, inicialmente las cartas sí tuvieron destinatario por el estilo epistolar que se usaba en aquel tiempo. Las cartas iban dirigidas a alguien, a algún lugar, a algún grupo de personas, solo que hoy no sabemos nosotros a quiénes. Por alguna razón, en algún momento, esos destinatarios se perdieron. No fue que Judas haya escrito, bueno, voy a escribir y ahí a ver, saber a dónde va a llegar la carta. No, hubo destinatarios. No los conocemos ahora, esa es otra cosa, pero hubo inicialmente destinatarios. Es una conclusión a la que podemos llegar con certeza por la práctica epistolar de aquel tiempo que se conoce. Del primer siglo no solo están las cartas del Nuevo Testamento, hay mucha evidencia de cartas en griego y en otros idiomas que circularon entre diferentes personas en el primer siglo. No era algo raro, no eran solo los apóstoles los que estaban escribiendo, la gente estaba acostumbrada, relativamente acostumbrada, a recibir ese tipo de comunicaciones, que era lo que se usaba. Aquel día era la tecnología de aquel tiempo, los medios de comunicación, las cartas. Y tenían esa estructura que vimos al inicio, ¿no? El destinatario, el remitente, el concepto, el saludo, la conclusión, el detalle o el cuerpo de la carta y esas cosas. Entonces, lo menciono este detalle, la opinión de algunos, que Judas no escribe a alguien en particular y que escribe a toda la iglesia. Pues sí, hoy es una carta general, pero inicialmente tuvo que haber tenido destinatarios específicos. El contenido de la carta, guiándonos por el contenido de la carta, más parece ser que sus lectores principalmente tenían algún conocimiento del judaísmo o eran judíos convertidos, porque hay una gran cantidad de ilustraciones que hacen referencia al Antiguo Testamento y a la tradición judía. Este es un argumento que se usa para decir que la mayoría de personas a las que Judas les escribe pudieron haber sido judíos cristianos. Pero hoy estábamos conversando hace un momento que no necesariamente también puede ser que Judas haya usado los recursos que él tenía de su propia cultura para hablar en la carta y no que sus destinatarios fueran judíos, sino que él mismo, siendo judío, tomó como recursos literarios de su propia cultura. El propósito de la carta pues se ve claramente a lo largo de la carta. Judas quería escribirle acerca de la salvación que tienen en común, pero en lugar de eso, eso lo dice al inicio de la carta, dice que ha sido necesario escribirles para exhortarles a contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Es decir, él tenía la intención de escribir con un tema, pero cambia de opinión, él lo dice en el versículo 3, al ver la necesidad que había, la situación en la que los hermanos estaban. Entonces eso le llevó a cambiar de tono en la carta que está escribiendo. Se propone fortalecer a los cristianos, instándolos por medio de una carta que es corta, muy intensa, muy vehemente, por ratos fuerte en el lenguaje que está usando, principalmente poniendo en evidencia a los falsos maestros, a estos falsos maestros. Luego, esta distribución del contenido de la carta, siempre las distribuciones de los contenidos pueden variar de un autor a otro, y por eso es importante que nosotros lo leamos, ¿verdad? Leamos la carta que se menciona. Pasajes interesantes, por ejemplo, lo del tema de los ángeles que se menciona, que vamos a conversar en un momentito, por las referencias apócrifas que tiene Judas, pero principalmente la denuncia de los apóstatas, que es el cuerpo mayor de la carta, y luego hacia el final de la carta él habla de la exhortación a los cristianos a enfrentar a esos apóstatas, y hay un detalle interesante que quiero leer de la carta a partir del verso 20.
de Judas, donde dice, fíjense en la redacción de Judas, hay varios episodios, ¿no? Luego de hablar de los apóstatas y todo eso, llega al verso 17, donde menciona, pero ustedes, amados hermanos, recuerden, y ahí hay un cambio de rumbo, ¿verdad? Recuerden lo que los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema que vivirán de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen el espíritu. Pero ustedes, ahí otra vez esa frase, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego la parte pastoral. Esta es una parte, digamos, exhortativa. Y luego la parte pastoral. Sean compasivos con los que dudan. Sean compasivos. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más ténganles compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Ese es un tema que ha causado diferentes tipos de interpretaciones. Pero finalmente está hablando de compasión, de un cuidado congregacional, de no ser tan violento o tajantes en el tema de enfrentar a las personas que están dudando, porque hay unos en el extremo que son los apóstatas, que son estos Caínes, Balaames y Coreitas, de Caín, Balaam y Coré, que menciona ahí aquí en Judas. Pero otros están como dudando, están ahí que no están seguros de lo que están pensando. A esas personas hay que finalmente arrebatarlas para que sean guardados de este tipo de enseñanzas de las personas. Y cierra la carta con la doxología que ya hemos leído antes. Entre algunas cosas que llaman la atención en Judas, aparecen muchas ilustraciones de la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el éxodo de Israel saliendo de Egipto, que menciona en el verso 5, la rebelión de Satanás en el verso 6, lo de Sodoma y Gomorra en el verso 7, lo de la muerte de Moisés, que es una cita apócrifa en el verso 9, las menciones de pasajes y personajes del Antiguo Testamento como que aparecen con nombre, ¿no? Caín, Balaam, Coré, Enoc, Adán, que son personajes del Antiguo Testamento que son mencionados abiertamente ahí en la carta. Otro asunto interesante de Judas, que lo he venido mencionando ahí, son las citas que Judas usa de materiales extrabíblicos, o que nosotros conocemos como apócrifos. Ni siquiera son deuterocanónicos, sino que son apócrifos completamente, como la cita de primera de Enoc en el versículo 14, de otro texto que se conoce como la Asunción de Moisés. Y si ustedes quieren leer estos libros apócrifos, los pueden buscar en internet. Están ahí en PDF, en internet están en español. Y ver el contexto general. Y Judas toma una cita de estos materiales. Y lo usa para probar sus afirmaciones, ¿no? Pablo ya lo usó antes en algunas citas del Nuevo Testamento, también para confirmar los argumentos que está teniendo. Es decir, Judas no es el único que cita materiales apócrifos en su redacción. Jesús citó pasajes que no hay un respaldo escriturario. Pablo lo usa también, Pedro lo usa también y Judas lo usa también. Eso es una evidencia del conocimiento literario que tenían estos autores, aparte del conocimiento del texto bíblico, y lo usan sin ningún problema, ¿no? Esos materiales. Se toma el tiempo para describir el carácter de los apóstatas y de sus actividades impropias. Es un trozo relativamente largo en proporción a la carta, que es corta. El espacio que le dedica a la conducta de los apóstatas es un espacio mayor. Y no habla tanto de las falsas doctrinas, sino de la conducta de estos fulanos. Bueno, ya hemos dicho, Judas no solamente usa los textos bíblicos, sino los extrabíblicos. El libro de Enoc, por ejemplo, que aparece ahí citado en el versículo 14 y 15, es una cita que viene de Enoc,
el capítulo 1 del verso 9, en Judas, el versículo 7 es una cita que viene de Enoc y están las citas de Enoc. Es explícita, no hay ninguna duda, ¿no? No es una alusión, sino que es una cita directa de Enoc en Judas. Luego hay paralelos y algunas alusiones de la asunción de Moisés en el versículo 9 y el versículo 16. Eso parece venir el texto apócrifo que se conoce como la asunción de Moisés, del capítulo 5 en adelante, o de los testamentos de los 12 patriarcas también, que parece ser una referencia en el versículo versículo 6 de Judas. Estas citas introdujeron a bastantes escritores antiguos o indujeron a bastantes autores antiguos a rechazar la canonicidad de la epístola de Judas, como San Jerónimo y otros. Pero es precisamente por eso, ¿no? Porque cómo Judas puede citar materiales apócrifos tan textualmente, no puede ser una carta de la misma categoría de las otras. En realidad, cuando vemos el Nuevo Testamento, no es la única cita a materiales apócrifos, y en el caso del apóstol Pablo, él incluso cita autores que ni siquiera son cristianos, sino cita a algunos autores griegos que no son autores ni siquiera judíos, sino que otro tipo de literatura dentro de sus cartas. Son recursos literarios que finalmente usan. Ahora, San Jerónimo no era muy amigo de Judas, ¿verdad? Pero otros autores o escritores de la iglesia del siglo II en adelante, como Tertuliano, San Agustín, admitieron la inspiración incluso del libro de Enoc, hablaban de esa inspiración. Finalmente, cuando se hace, bueno, en todo caso, el libro de Enoc correspondería al canon del Antiguo Testamento y no encajó en los criterios del canon del Antiguo Testamento ese tipo de libros. Pero eran libros que circulaban y que lo leían. Lo que sabemos es que leían las personas, por lo menos los líderes, leían estos textos. Esta manera de juzgar provenía sin duda de una falsa noción del concepto de inspiración en aquel tiempo. El que un autor sagrado se sirva de la literatura judía o pagana no es algo raro, de ningún modo, ni algo que contradiga la inspiración bíblica, el hecho de que alguien lo cite. Judas, al citar materiales apócrifos, no intenta hablarnos de la autoridad de los apócrifos, sino que quiere simplemente poner en relieve la culpabilidad de los herejes y la severidad del castigo que les espera. Entonces, la expresión que emplea la epístola es: de ellos también profetizó, y habla ahí de un verbo, profenetesen, Enoc, que significa, eso que haya dicho que profetizó Enoc, no significa que considere a Enoc como un profeta específicamente. El verbo que se utiliza ahí, el verbo profetizar, lo mismo que el título profeta, puede también entenderse en sentido muy amplio, ¿no? El apóstol Pablo da ese mismo título de profeta a un autor pagano en Tito. Bien dijo de ellos su propio profeta, dice en Tito el apóstol Pablo. Los cretenses siempre embusteros, bestias malas y glotones. Y estar haciendo referencia a Epiménides, que es un autor griego de unos 600 años antes de Cristo. Y nadie pues consideraba ni en aquel tiempo ni ahora a Epiménides como uno de los profetas. Sin embargo, se usa esa frase en un sentido sarcástico en el caso de Pablo, o en un sentido general también en el caso de Judas. Entonces, las citas a estos materiales apócrifos no necesariamente están validando la inspiración de los libros que se citan, como la Asunción de Moisés, el testimonio de los 12 patriarcas, o Enoc, que ha sido el libro como más famoso en ese sentido, que ha llamado más la atención por su carácter también muy apocalíptico. El libro de Enoc, no está diciendo Judas que él los reconoce como canónicos o inspirados, sino sencillamente los cita. Es como cuando nosotros en una predicación, por ejemplo, hoy citamos algo de Gabriel García Márquez, o citamos algo de alguno de los grandes literatos de Latinoamérica, o incluso citamos algún tipo de
canción o de algún cantante o artista, no necesariamente cristiano. Y usamos una frase, ¿verdad? Que encaja en el argumento que estamos desarrollando. Yo algunas veces me he tenido que disculpar porque regularmente aquí yo vivo hacia afuera de la ciudad de Guatemala, no vivo dentro de la ciudad propiamente, pero vivo muy cerca de la ciudad. Y la ciudad, el tráfico es muy complicado. Entonces, estos últimos años he preferido, cuando voy a la ciudad, no tengo que ir todos los días, pero cuando voy a la ciudad voy en bus. Y los buses que usamos son esos buses interurbanos que siempre tienen música. Y no es precisamente música cristiana, entonces música ahí ranchera, norteña, de diferentes tipos, salsas, merengues, románticas. La otra vez hice un viaje de muchas horas hacia el interior del país, iba en bus y justo en mi asiento sobre mi cabeza iba la bocina y llevaban, todo el viaje fueron unas 6 horas, un poquito más de 6 horas el viaje, toda la discografía de Leo Dan. Y entonces, bueno, finalmente a uno se le van quedando las canciones. Y en algún momento, en alguna predicación, en alguna charla o en algo, se vienen alguna de esas frases que encajan en el argumento que uno está teniendo. A mí me ha ocurrido, y no es que yo esté pensando toda la vida en canciones o una cosa así, pero finalmente son recursos, como cuando uno lee un libro, estamos leyendo literatura, estamos leyendo filosofía, estamos leyendo historia, estamos leyendo poesía, estamos leyendo novelas literarias, estamos leyendo de muchas cosas. Hace unos meses volví a repasar unas partes, casi todo, realmente volví a leer El Quijote. Es una cosa divertidísima y es una cosa en algunos momentos muy profunda. Y tiene frases que impactan, que se le quedan a uno y que en algún momento uno puede volver. Encajan en la charla o en el argumento que uno está diciendo. Eso está pasando aquí con las citas que hace Judas a estos materiales que son apócrifos. Bueno, Judas también se refiere a muchas ilustraciones de los fenómenos de la naturaleza. La apostasía propiamente que trata Judas es un paralelo muy cercano a Segunda de Pedro, que vamos a ver en la última clase cuando entremos a la segunda carta de Pedro. En el caso de Pedro, él anticipa la venida de los falsos maestros, mientras que Judas parece ser que los hermanos ya están tratando con estos falsos maestros y Judas los encarece a que ellos los enfrenten con autoridad, enfrenten a estos falsos maestros. Judas se cita directamente segunda de Pedro. Parece ser que la segunda carta de Pedro fue escrita previamente a la carta de Judas y reconoce que esta referencia viene de un apóstol en el caso de Judas. En el caso de Judas. Inicialmente, hay que decir que la carta no es propiamente una carta doctrinal. De hecho, no se aborda un tema doctrinal en particular, sino más bien es una exhortación que insta a la defensa de la sana doctrina. Tampoco habla de... Judas no nos dice cuál es la doctrina de la apostasía y tampoco nos dice cuáles son la sana doctrina. Él nos dice, miren, la sana doctrina es esta A, B, C, D, o la apostasía tiene estas características A, B, C, D, pero nos exhorta a enfrentarla, ¿no? Él asume que sus destinatarios, la gente que va a recibir la carta, Judas asume que ya lo sabe, que ya lo tienen, y no se le hace necesario especificarlo, como las largas cartas del apóstol Pablo o el largo argumento de la primera parte de la carta de Hebreos, que es muchísimo más de la mitad, llega hasta el capítulo 11, toda la parte argumentativa. Y luego está la parte pastoral del capítulo 12 y 13, la última parte de la carta. Judas habla más de la conducta de estos malos, con muchas referencias y muchas imágenes del Antiguo Testamento. Eso hace Judas. Expone el tema de los falsos maestros, denunciando sus hechos impíos, cómo es la conducta de estos fulanos, aunque no especifica la doctrina que enseñaba. Por estas características de Judas, las citas apócrifas que usa, las menciones que tienen, Judas encaja en lo que podríamos llamar como la literatura apocalíptica, el género apocalíptico de esta literatura. El Nuevo Testamento, la carta de Judas, bueno, el libro de Apocalipsis propiamente es literatura apocalíptica.
sobre todo el tercer capítulo de la segunda carta de Pedro, que vamos a ver después. Son secciones del Nuevo Testamento que encajan dentro de estas características de literatura apocalíptica. Bueno, voy a dejar de compartir aquí un momento porque hay algunos comentarios y preguntas aquí en el chat que quiero responder antes de concluir la clase de hoy. Así es que también mientras estoy leyendo aquí el chat es la oportunidad de que ustedes puedan abrir su micrófono, levantar su mano si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario de lo que hemos compartido el día de hoy. Es tiempo para poder hacerlo. Brian Borjas de Honduras pregunta acerca del movimiento apostólico en Guatemala. Bueno, ahí tienen otras 2 horas para responder esta pregunta. No tenemos otras 2 horas, pero hay que decir que es un movimiento, inicialmente hay que decir que es un movimiento de gobierno eclesiástico. Un nuevo modelo de gobierno eclesiástico que finalmente encaja en los modelos eclesiásticos episcopales. El apóstol como una figura de gobierno se ubica en el punto máximo de la pirámide de gobierno eclesiástico y de ahí deriva toda la autoridad. Entonces, la palabra final en esos grupos que tienen un apóstol como líder, pues la última palabra la tiene el apóstol. No hay, pues, lo que él diga, eso se hace, ¿no? Puede haber un cuerpo de ancianos y puede haber un cuerpo de cosas, pero el apóstol es el que tiene la ultimísima palabra. No hay un acuerdo, por lo menos yo he asistido a algunas reuniones, diálogos y conversatorios aquí en Guatemala. En Guatemala hay un consejo apostólico, pero no es el único. Hay varios consejos apostólicos porque también no se ponen de acuerdo entre ellos. Y hay un asunto, hay una lucha de poder. ¿Quién es el mero de los apóstoles? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el apóstol de los apóstoles? Es una lucha de poder, una lucha de egos, una lucha ahí fea con diferentes matices. No hay un perfil aceptado universalmente de quién o qué puede ser apóstol. Entonces eso ha dado lugar a que pues cualquier persona se autodenomine apóstol, firma como apóstol y ya, ¿verdad? Y no hay nada que lo confirme o diga sí. Y lo que ha ocurrido es que se confirman entre ellos, ¿no? Entre sus compadres, sus amigos. Yo soy apóstol, te nombro apóstol, entonces yo también te nombro apóstol y nos nombramos apóstoles mutuamente, sin tener algo que respalde. Algunas personas, eso ha pasado aquí en Guatemala, creo que hemos recibido mucha influencia de los Estados Unidos, con movimientos apostólicos que vienen de Estados Unidos. Y algunos apóstoles de aquí de Guatemala han sido nombrados por apóstoles gringos que han venido de los Estados Unidos a nombrar a otros apóstoles. Entonces la pregunta sería, ¿quién los nombró a ellos apóstoles allá en los Estados Unidos? Y es el mismo escenario, ¿verdad? No hay un perfil. ¿Qué es un apóstol? Nadie lo define. Dicen algunas cosas, pero luego otro dice otra cosa. Finalmente termina siendo solo un título eclesiástico, ¿no? Que pues a mí me dicen en Guatemala, ¿no? Miren, le presento al apóstol, mucho gusto al apóstol, ¿verdad? Ningún problema. Y le presento al obispo, bueno, mucho gusto obispo, ¿verdad? Y pues si ellos quieren usar ese título, personalmente yo no tengo problema con, pues, decirles el título cómo ellos se presentan. Ahora, el tema de autoridad y algunas preferencias y cosas que se dan a nivel eclesiástico, pues se han cometido muchos abusos, se han cometido muchas cosas y eso pone en tela de duda la veracidad del nombramiento de algunas personas. Pero finalmente es un título eclesiástico que representa autoridad. Algunos ya no, digamos en Guatemala, no sé sus países, pero en Guatemala ya como hay tantos apóstoles, pues es increíble, son muchos apóstoles. Entonces ya como que el título perdió también cierto crédito, ¿no? Entonces algunos ya no es suficiente que les digan apóstoles, sino que ahora son patriarcas, ahora son generales, ahora son padres, ¿verdad? Piden que la congregación ya no les diga pastor, obispo, reverendo o apóstol, sino pide que se les diga padre o madre a la esposa del líder. Incluso hay algunos que son querubines, eso me da mucha risa a mí. Que algunos son querubines o que son serafines, ¿verdad?
Bueno, pero cada quien, ¿no? Ahora, lo que enseñan y lo que viven es distinto, porque aquí en Guatemala se ha dado el caso de que hay apóstoles que son gente malvada, estafadores, gente que degenerados sexuales, secuestradores, delincuentes y así cada cosa, ¿verdad? Los han tomado en prostíbulos, borrachos, bajo efectos de drogas. Los mayores escándalos han sido provocados por estos pastores o apóstoles, gente que anda huyendo, que tienen órdenes de captura, otros están presos, algunos con vínculos con el narcotráfico y ese tipo de cosas. Es terrible, es terrible. Entonces, pues no hay que dejar deslumbrarse por un título o por cosas que las personas hagan. Hay que ver qué dicen y cómo viven principalmente. Hay que ver cómo vive la persona y eso va a ser un referente de su enseñanza. Eso nos dice Judas. Nos dice Judas, ¿no? La apostasía viene de personas que no viven bien y que obviamente sus enseñanzas van a estar marcadas por ese tipo de situaciones. Bueno, hay algunas preguntas que quedan aquí. Estamos ya con el límite del tiempo. Vamos a abordar algunas cosas de Judas en la siguiente clase que nos han quedado ahí pendientes porque estamos ya contra el tiempo. Me disculpo por los inconvenientes del inicio de la clase, que teníamos problemas con el micrófono y luego perdí la conexión, pero en la siguiente clase espero que no tengamos inconvenientes. Y algunas cositas que nos quedan ahí de Judas. Es una carta corta, pero hay mucho que decir. Las vamos a abordar en la siguiente sesión. Un abrazo para todos. Les deseo el resto del fin de semana bendiciones. Los felicito por dedicar su día de descanso, la mayoría de ustedes, a esta preparación. De verdad, admiro ese esfuerzo y le pido al Señor que nos siga dando la sabiduría para crecer en Él. Bendiciones a los hermanos del campus bíblico, a los directores y gente que trabaja en las sociedades bíblicas de sus países, que hacen un trabajo admirable cada uno. Así que bendiciones, mis hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.